Walter está preguntando si le respondieron su pregunta. Porque después va a contrarresponder. Bueno, entonces cambiaré la pregunta porque no me la entendieron, para que avancemos a la próxima pregunta. Pregunto, si ustedes no creen en dos resurrecciones separadas por un intervalo de 1000 años, sino que dicen que solo es una resurrección en general, ¿por qué Pablo dice entonces que los muertos en Cristo resucitarán primero? Primera de Tesalonicenses 4:16. Y Apocalipsis 25 también le llama la primera resurrección. Entonces, si es una resurrección general, ¿por qué Pablo le llama que los muertos en Cristo resucitarán primero? Esa es la pregunta. Bueno, lo que te logré entender algo, no sé si, la verdad, si te logré entender. Preguntaste si nosotros, a ver, pregúntala de nuevo, en serio. Había mencionado el pasaje. Amén. Repito la pregunta. ¿Ustedes creen en una resurrección general? Pero Pablo dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces la pregunta es, ¿por qué si hay una resurrección general, justos y pecadores, por qué Pablo a la resurrección de los justos le llama que resucitarán primero? Esa es la pregunta. Dale. Bueno, ya voy a leer el pasaje de Tesalonicenses, el que acabaste de mencionar. Bueno, sí, pues mencionaste pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17 cuando dice, luego nosotros, no, mejor, perdón, el 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, es verdad, nosotros creemos en una resurrección general. Y aquí dice, sí, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero para nosotros realmente no hay problema con este texto, en lo que creemos, porque cuando dice que los muertos en Cristo lo resucitarán primero, lo emplaza en la venida de Cristo. Bueno, eso sería mi respuesta. Y Perdón, hermano, no entendí tu respuesta. ¿Me puedes volver a dar tu respuesta? ya, bueno, y ahora sí, voy a dejarla más clara. Que para nosotros no hay problema que diga que los muertos en Cristo resucitarán primero en la postura que tenemos, porque cuando Pablo dice eso lo emplaza en la venida de Cristo visiblemente, así que para nosotros no hay problema. No creo que afecte la única resurrección que nosotros creemos que va a ocurrir. Eso era. Ahora no sé si lograste entenderme. Bueno, por lo que entiendo, mi hermano está diciendo de que eso ocurrirá en la venida visible de Cristo. Bueno, entendemos que esa es la segunda venida. Pero la pregunta que yo le hago a él, ¿por qué dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero? Yo te concedo de que la resurrección va a ser en la segunda venida. Te puedo conceder esa teoría. Pero la pregunta es, cuando Cristo venga en la segunda venida, dice que los muertos van a resucitar primero. ¿Por qué dice que los muertos van a resucitar primero si ustedes dicen que es una resurrección general? ¿A quién le creo, a ustedes o a Pablo? Bien, en primer lugar, Juan
simplemente responder a eso. Juan 5, del 28 al 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Creo que lo mismo habla Hechos 21, creo que es. Y Daniel 12:2 también dice, Daniel capítulo 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es lo que se conoce, creo que es a esto a lo que te refieres con resurrección general, con la resurrección de justos en justos, ya que para nosotros al mismo tiempo en que los justos resucitan para vida eterna, los injustos también resucitan para condenación. Y obviamente nos basamos en Juan 5, del 28 al 29 y Daniel 12:2. Ahora, respecto a 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, primero hay que dejar claro que ahí nos está hablando de los injustos, porque en el versículo 13 se aclara que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Más que nada, esta parte de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, es para traer consuelo a los creyentes, cristianos. Sin embargo, no se hace mención de injustos, simplemente porque el propósito no es hablar de ellos, sino que el propósito es brindar consuelo a los justos, a los que han sido justificados por la fe, a los cristianos. Y por eso es que se menciona eso, y no se menciona la resurrección de los injustos acá en este texto. Ahora bien, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, pues yo no lo veo como un orden de eventos. Es decir, para mí simplemente se está refiriendo a que primero, a que Cristo viene, y cuando ocurre esto, pues como explica Juan 5, los sepulcros, creo que es así como lo dice, los sepulcros oyen su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y resucitan los buenos para los que hicieron lo bueno para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Por tanto, entonces primero ocurre esto: Cristo viene, los sepulcros lo oyen y los muertos resucitan. Primero resucitan los muertos, y luego, una vez ocurre esto, pues Cristo al venir arrebata a los que siguen con vida. Pero de todos modos no se separan los eventos, sigue siendo una sola resurrección. Además que el arrebatamiento como tal no es una resurrección, porque no es de personas que están muertas, es de personas que siguen con vida. Y la división que está haciendo Pablo acerca de los muertos en Cristo que resucitarán primero, está hablando de primero, a diferencia que resucitarán primero antes que sean arrebatados los que sigan con vida. Eso es lo que leemos en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Por tanto, no contradice la idea de una sola resurrección general, porque solo se está hablando que primero resucitan los muertos y luego, segundo, en el mismo evento, porque se está hablando en todo este capítulo, bueno, en todo este fragmento de la venida de Cristo, de este mismo evento,
luego de que resucitan los muertos, los que sigan con vida son arrebatados. Amén. Dios te bendiga, hermano, por tu respuesta. Bueno, esta es mi refutación. Pablo está hablando de un hecho de resurrección. Le está hablando, como tú decías, a cristianos. Por lo que él le dice a ellos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la noticia que yo te tengo, hermano, es que no solamente ese texto te habla de una primera resurrección. Hay muchos textos más que te hablan de una primera resurrección. Entonces, tal vez estos otros textos me los podrás acomodar a como lo acomodaste este texto en tu teoría. Pero de acuerdo a la Biblia, en contraste de tu teoría, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 al 23, porque así como en Adán todos mueren, escúchame bien la palabra, todos mueren, general, justos y pecadores. En Cristo serán todos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero te está hablando para que tú no digas, bueno, es que aquí solamente está hablando de los justos. Pues el versículo 22 también te habla de los impíos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Y aquí no estamos hablando de una muerte espiritual, estamos hablando de una muerte física, tanto pecadores como justos. Pero sin embargo la Biblia le dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo primero, segundo, luego los que son de Cristo en su venida, y tercero, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahora, el hermano anterior decía, bueno, estas preguntas no tienen que ver nada con el milenio. Pues sí, hermano, tiene que ver. ¿Por qué razón? Porque para nosotros, de acuerdo a la Biblia, no voy a decir de acuerdo a mí, o yo creo, o yo pienso, o así creemos nosotros, no. La Biblia dice, esa es mi postura, la Biblia dice, luego el fin, cuando entrega el reino, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando entregue el reino. Entonces se levantarán los muertos que murieron en el pecado. Por eso es que yo tengo la pregunta, no es porque no tenga que ver nada con el tema, sino que estamos incluyendo el milenio. Porque para mí y para la Biblia hay dos resurrecciones distintas y separadas por un lapso de 1000 años, en el cual Pablo dice, los muertos en Cristo resucitan primero, en Tesalonicenses 5, como te lo leí, 4:16, y 1 Corintios 15, 23, cada uno en su debido orden, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entrega el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad y toda potencia. ¿Cuándo va a ser eso? En el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. ¿Quiénes? Los que se presentaron ante el trono blanco. Dice que ellos fueron juzgados conforme a sus obras. Ahora, si está hablando de los muertos, y tú dices que es en forma general, entonces los justos están en el trono blanco. Hermano, pues tu teoría no engancha aquí, pero mi postura sí engancha, porque aquí es una resurrección individual a la primera resurrección que ya aconteció 1000 años antes, cuando Jesús vino, hablando de la segunda venida, resucitan los justos, pero después, por un intervalo de 1000 años, resucitan los pecadores, el cual se presentan ante el trono blanco y van a ser juzgados. Pero si es una resurrección general, entonces los muertos están todos ahí, grandes y pequeños. Entonces tú me estarías diciendo que la iglesia está presente en el trono blanco, si es una resurrección general. Porque Juan dice, vi a los muertos de pie, grandes y pequeños. El mar entregó los muertos que habían en él. ¿Cuántos cristianos han muerto en el mar? Montones de cristianos. Y dice ahí que el mar entregó los muertos y que esos muertos se presentaron ante el trono blanco. Si es una resurrección general, entonces me estarías diciendo que la iglesia está ahí. Entonces yo no comparto tu teoría, porque el que muere en Cristo resucitará para vida eterna,
pero no para presentarse ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para los pecadores, porque dice la Biblia que ellos fueron juzgados todos. Y si los justos están incluidos ahí como una resurrección general, entonces los justos están ahí también para ser juzgados por sus obras. Cosa que la Biblia misma dice que mis pecados fueron perdonados y que ya no se traerá a la memoria el pecado de la iglesia. Entonces, hermano, esta es mi refutación y Dios te bendiga. Vale, gracias. La pregunta sería así, ¿qué entiendes tú por primero? Primero, cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que los muertos de Cristo resucitarán primero. Porque igual sería bueno verlo, cuál es la palabra griega igual que utiliza, pero me gustaría saber qué entiendes tú por primero. De acuerdo, hermano, de acuerdo a, por eso te digo yo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, dice cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces eso, según el orden establecido por Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, es que Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Entonces, según el orden que Pablo está estableciendo en la resurrección, y también Apocalipsis 20:5, le llama también la primera resurrección. Entonces, esa es la interpretación que yo te le doy, que según el orden de lo establecido en las resurrecciones, primero significa que es el primero que se levanta, los justos. Esa es mi respuesta. Vale, muchas gracias. Entonces, llega a la conclusión que ustedes creen en dos resurrecciones, no en una resurrección general como había puesto Diva. Claro, hermano. Por eso yo te hice la pregunta, porque en la Biblia yo encuentro la división por un lapso de 1000 años. Los justos que vienen, que resucitan cuando Cristo viene, luego el establecimiento de los 1000 años y luego la resurrección de los pecadores al final del milenio. Por eso es que yo te hice la pregunta, porque está relacionada con el milenio. Esa es mi respuesta. Vale, bueno, a ver, bueno, yo voy a preguntar algo igual. Voy a utilizar un pasaje de Lucas, Lucas 17, Lucas 17, voy a utilizar, voy a buscarlo acá, en mi Biblia, Lucas 17, versículo 20, dice así: preguntando por los fariseos cuando habían de venir el reino de Dios, se respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán hello acá o hello allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué entiendes cuando Jesús le dijo a los fariseos que el reino de Dios está entre vosotros? Que Él estaba con ellos. Eso es lo que Jesús le está diciendo, que Él estaba con ellos y Él es el reino, Él es el dominio, Él es la autoridad, Él es la potencia. Entonces Él es el reino. Le está diciendo: yo soy el reino y ya estoy con ustedes. Esa es mi respuesta. Vale, gracias. Bueno, te lo pregunté porque ese es uno igual de los pasajes que utilizamos, bueno, los amianistas, por el cual creemos que el reino ya empezó en un sentido espiritual, obviamente, tú lo sabes. Y bueno, eso sería. Y no sé si alguien más tiene algo que preguntar. Bueno, Liva. Sí, del lado de Walter, sí,
le toca hacer una pregunta. ¿Me toca a mí? Ok. Aquí va la pregunta. Si el reino espiritual de Cristo es el mismo reino que presenta Apocalipsis capítulo 20, hablando que para mí es el reino milenial, pero si mi hermano dice que es el mismo, entonces cuando Apocalipsis 27 dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, pregunto, si es el mismo reino, el de Cristo espiritual y el mismo reino de Apocalipsis, pero resulta que Apocalipsis 27 dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás es suelto de su atadura. Entonces yo pregunto, ¿qué estaría diciendo el texto? Estaría diciendo que cuando Jesús deje de reinar, Satanás será suelto. Esa es la pregunta. Si es el mismo reino, pero Apocalipsis 27 me dice que cuando los 1000 años se cumplan y es el mismo reino, significa que Jesús tiene su límite. Entonces, ¿por qué dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto? Me estaría diciendo, hermano, si es el mismo reino, entonces el texto me estaría diciendo que cuando Jesús deje de reinar, Satanás va a ser suelto. Explícame esa postura. Bueno, podría ser de nuevo la pregunta, es que la verdad mi hermano estaba escuchando música al lado mío y no te pude escuchar. Bueno, estaba escuchando música, dice el hermano. Pensaba que estamos en el debate, pero bueno. La pregunta es esta. Contéstame un sí o un no. Primero, ¿el reino espiritual de Cristo es el mismo reino del Apocalipsis capítulo 20? ¿Sí o no? Que el reino milenial en el que creemos nosotros es el mismo de Apocalipsis 20. ¿A eso te refieres? Sí. Yo he escuchado a muchos de ustedes diciendo que es el mismo reino, que no es un reino uno opuesto con el otro, que es el mismo, del mismo reino que habla Apocalipsis. ¿Por qué? Entonces, esa es la pregunta que te dice, ¿es el mismo? Para luego hacerte la pregunta concreta que te quiero hacer. Sí, es el mismo. Ok, si es el mismo, ¿cómo me interpretas Apocalipsis 27? Cuando dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Me estaría diciendo el texto que cuando Jesús deje de reinar, Satanás va a ser suelto. Entonces eso es lo que yo quiero que me expliques. ¿Cómo me explicas Apocalipsis 27? Si es el mismo reino. Ya. Voy a aclarar algo ahí. Pero Apocalipsis 27 me dice que se cumplan, Satanás va a ser suelto. Entonces Jesús dejará de reinar un día en el cual Satanás va a ser suelto, porque aquí le está poniendo límite y el reinado de Jesús espiritual no tiene límite. Entonces esa es la pregunta. Bueno, te lo voy a responder, creo que sencillamente nosotros los aminganistas creemos que Cristo reinó, reina y reinará. O sea, su reino es eterno, no tendrá fin. Así que creo que con la pregunta que están haciendo no hay problema en la postura militarista. Ok, te pondré la pregunta diferente. Si es el mismo reino espiritual de Cristo y el reino de Cristo espiritual no tiene fin, es sin límite, entonces ¿por qué Apocalipsis 27 dice que cuando los 1000 años se cumplen? ¿Por qué ahí tiene una limitación ese reino? Si se supone que es el mismo reino de Cristo. Esa es la pregunta. Bueno, por lo que te logré entender, lo que tú me estás diciendo es que
si Apocalipsis 20 es el mismo milenio que nosotros creemos los amilenistas, y después Satanás será suelto, entonces eso quiere decir que el reino de Cristo tiene limitaciones, que en ese momento deja de reinar. ¿Algo así estás preguntando? Te pondré la pregunta diferente. Tú dices que es el mismo, el reino de Cristo espiritual con el mismo reino de Apocalipsis 20. Tú me dijiste que eras el mismo, que era el mismo. Ahora la pregunta es, compárame Apocalipsis 27 con el reino eterno de Cristo. Porque Apocalipsis 27 dice que cuando los 1000 años se cumplan. Pero si el reino de Cristo es eterno y para siempre, ¿por qué Apocalipsis 27 dice que cuando los 1000 años se cumplen? Si es el mismo reino. Esa es la pregunta. Eso también va dependiendo de lo que entendamos por reino espiritual. A ver, si entendemos por reino espiritual el hecho de que Dios de que Dios haya tenido siempre una autoridad sobre todo, debido a su soberanía, que Él tenga absoluto control, autoridad sobre todo, en ese sentido el reino espiritual siempre ha estado, hasta incluso en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de Apocalipsis 20, estamos hablando del reinado que tendrá Cristo durante los 1000 años, el reinado que tendrá Cristo en la iglesia durante los 1000 años, mientras los que Satanás está atado, es decir, el reino de Apocalipsis 20 ocurre en la atadura de Satanás, en lo cual creo que todos concordamos. Entonces, lo que nosotros creemos es que cuando ocurrió la primera venida de Cristo, algunos lo ubican en la resurrección, en la muerte o en su nacimiento. El punto es que la primera venida de Cristo marcó el inicio de la atadura a Satanás, según nuestra postura, y marcó el inicio también del reino milenial, porque como Satanás ya no está atado, entonces Satanás ha perdido dominio sobre todas las naciones. Que por cierto, ahorita habías preguntado respecto a la diferencia entre Satanás en el Antiguo Testamento y Satanás en el Nuevo Testamento, porque Satanás en el Antiguo Testamento ya estaba restringido, al igual que lo es su atadura. Sin embargo, la cuestión es qué es lo que Dios permite que Satanás haga, porque Satanás siempre ha estado restringido. Satanás no puede hacer algo sin que Dios no se lo permita, en lo cual creo que estamos de acuerdo. Sin embargo, la cuestión está en que Dios le ha permitido hacer más a Satanás mientras ha estado desatado, mientras ha estado suelto en un sentido simbólico, que le ha permitido hacer más cosas, en el sentido de que le ha permitido engañar a las naciones, porque si nos vamos al Antiguo Testamento vemos que básicamente todo aquel que no era israelita, bueno, había con excepciones, ¿no? Pero prácticamente todas las naciones que no eran israelitas eran paganas. Ninguno era pueblo de Dios, sino que Israel, esa nación, era la única que tenía a Jehová o a Yahvé como Dios. Sin embargo, en el momento en que Cristo
muere con su sacrificio, con su resurrección. Dice 1 Juan 2:2 que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. O sea, ahora con el sacrificio de Cristo, con la propiciación de Cristo, todo el mundo, sin importar que sean gentiles o judíos, tiene, a ver, ¿cómo lo explico? A todo el mundo se le ha, a todas las naciones se les ha predicado el Evangelio, porque Mateo 28:19, Cristo manda a sus discípulos a que fueran a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, vemos en hechos como Pedro, por ejemplo, Pedro empieza a predicar el Evangelio a los gentiles, empezando por Cornelio, que él se le aparece la visión de que a lo que Dios limpió no le llames inmundo. Creo que es así que dice, luego dice que en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y también dice Romanos 1 que el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que en él cree, primeramente al judío y luego al griego, haciendo referencia a que el Evangelio era poder de salvación para así judíos como gentiles. Y vemos entonces que hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vemos que el Evangelio ha sido propagado a todas las naciones, no solo a los judíos, sino también a gentiles creyentes, porque como dice Romanos 11, los gentiles han sido injertados, como dice Gálatas 3:7, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así que con la dispersión del Evangelio, vemos que ya no, Satanás no tiene el mismo dominio que tenía en el Antiguo Testamento contra todas las naciones. En el sentido de que ya no es como antes. Ahora el Evangelio ha sido predicado a todo el mundo sin importar que sean judíos o gentiles. Diva, entre el tiempo, que tú puedes terminar 80 segundos. Bueno, así que cuando Satanás es desatado, este dominio vuelve a ser dado a Satanás. Por tanto, lo que comprendemos como reino milenial, pese a que Dios siempre ha tenido dominio espiritual, con la venida de Cristo empezó un reino. Cristo empezó a reinar mientras Satanás ya está atado, mientras Satanás no tiene tanto dominio sobre las naciones gentiles como lo tenía en el Antiguo Testamento. Ahora la predicación ha sido dada a todo el mundo, pero entonces con la desatadura de Satanás, Satanás volverá a tener el dominio, contra las naciones, y vemos que esto lo utiliza, como dice Apocalipsis 27:8, la guerra de Gog y Magog, básicamente para juntar a las naciones, para juntar a las personas para que hagan guerra, para que hagan batalla en contra de Dios. Así que así es como vemos esa parte de los 1000 años, de qué es lo que pasa con el reinado de Cristo cuando pasan los 1000 años y Satanás es desatado. No sé si me di a entender, más o menos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Esta es mi refutación. El hermano acaba de decir de que Satanás siempre ha estado restringido. Yo pensaba que Satanás solamente había sido restringido cuando Jesús vino. Por lo que mi hermano acaba de decir que si Satanás ya estaba restringido allá en el Antiguo Testamento, entonces no hubo una atadura cuando Cristo vino. Y por ese lado, pues, mi hermano ahí me ayudó con mi postura. Y refuto el texto donde hice la pregunta. Dice que
cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Decía uno de los expositores, porque yo he escuchado mucho, hermano, las enseñanzas de ustedes, porque uno primero oye según la ley estipulada para poder juzgar a una persona, primero escuchar. No se puede juzgar sin escuchar primero. Entonces, según la postura de ustedes, grandes exponentes de ustedes, he escuchado que dicen que Apocalipsis se debe interpretar de acuerdo a lo ya revelado en las cartas y en los evangelios. Por lo que cada vez que yo miro que cada uno de ustedes entra a Apocalipsis, como que le cuesta salir, por lo que no encaja su teoría de acuerdo a la Biblia. Pero de acuerdo a mi teoría y a mi creencia, que es conforme a la Biblia, sí me encaja lo que se explica en el libro de Apocalipsis. Porque solamente de acuerdo a mi creencia, basado en la Biblia, yo puedo interpretar Apocalipsis 27, que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cristo viene en la segunda venida, se da en la batalla de Armagedón, se establece el reino milenial de Cristo, Satanás es atado, Apocalipsis 20 del 1 al 3, Satanás es atado por 1000 años, entonces todo va concordando, hermanos, como la pieza de un rompecabezas. Yo no tengo problemas para interpretar los versículos de Apocalipsis, para poderlos argumentar en mi creencia, porque muy claro, y no necesita tanta explicación, y no necesito de ir de texto en texto para poder explicar un texto de Apocalipsis, porque según la interpretación que yo te le doy a Apocalipsis capítulo 20 versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y te lo digo muy claro. Solamente aceptando y reconociendo y creyendo conforme a la Biblia en un reino literal, se puede interpretar Apocalipsis. Como decía tu mismo exponente, textos que están a oscuras, hay que interpretarlos en textos que ya están revelados. Entonces, si yo miro un texto a oscuras y no puedo acomodarlo, pero ni en lo que ya tengo revelado, entonces mi teoría fracasa. Pero si yo miro un texto que está a oscuras, pero para mi creencia está en la luz, entonces se comprueba que mi creencia sí está basado a la Biblia, porque los versículos que yo te puedo interpretar de acuerdo a mi creencia no se contraponen, no entran en conflicto, se toman de la mano y se entrelazan y forman la finalidad de un rompecabezas, por lo que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Entonces encaja con mi postura, porque cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser suelto. Entonces ahí va a ser el fin del reinado milenial. Por lo que el reinado milenial de Apocalipsis y mi creencia no es la misma de la que ustedes dicen que es el reinado espiritual de Cristo. Porque si fuera el mismo, sería que el texto dijera cuando Jesús deje de reinar. Pero como no es lo mismo, entonces está hablando del reino literal, no del reino espiritual. Por lo que cuando termina el reino literal, siendo que Jesús sigue siendo rey, porque el reino es eterno, Él se sienta en Jerusalén por 1000 años reinando a las naciones, pero cuando los 1000 años se cumplen, Él sigue siendo rey, y reyes y señores y señores. Pero el tiempo del milenio se termina, el tiempo literal se termina. Es ahí donde Satanás entra a sacudir a las naciones. Por lo que Apocalipsis 27 te lo interpreto así. No es el mismo, hermano. No es el mismo el reino espiritual de Cristo. Es diferente. Porque este pasa, este tiene su conclusión, este tiene su fin, que es cuando Satanás va a ser suelto y saldrá a engañar a todas las naciones, según la Biblia, que están en los 4 ángulos de la tierra. Por lo que esta es mi refutación. Entonces no tengo problema para interpretar los textos de Apocalipsis de acuerdo a mi creencia sobre el milenio. Y no me cuesta argumentarlo, no me cuesta acomodarlo, porque como expliqué, se entrelazan, se dan la mano y hacen un solo viaje. No va uno para allá y el otro viene. Los dos van al mismo sitio, al mismo lugar y al mismo propósito, de acuerdo a la interpretación que yo te le doy. Dios te bendiga y esa es mi refutación. En primer lugar, en el
sabemos que el reino espiritual es el mismo reino de Apocalipsis 20, en el sentido de que... Perdón, hermano, creo que es tu pregunta. Ana, ¿me pudieras decir quién es el que pregunta? O porque yo creo que yo estaba dando mi contrarrespuesta, por lo que ahí se terminó ya la pregunta. Ahora Sí. es la pregunta. Ahora le toca preguntar al Liva, ante el Liva o más solo. Bien. Bueno, dice Mateo 21, del 42 al 44. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras: la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere le desmenuzará. Acá vemos que aparentemente se está diciendo que el reino de Dios sería quitado de vosotros. Acá Jesús se está dirigiendo a judíos, se está dirigiendo a personas de la nación de Israel. Entonces, si se dice que el reino de Dios sería quitado de los judíos, pero según ustedes, el reino ocurrirá en lo que es, creo que el trono de David, si no estoy mal, así lo argumentan. Ocurrirá, según su postura, cuando Cristo se siente en el trono de David y cuando Cristo reine sobre Israel. Entonces mi pregunta es, si según esa postura el reino milenial el centro de este reino será más que nada Israel, porque creo que ustedes ven esto como que tiene mucha relación a lo que es lo que ustedes creen que es la resurrección, la restauración de Israel. Entonces, según su postura, si ustedes creen que el reino de Dios tendrá como centro a la nación de Israel y tendrá su lugar allá, porque creen que tendrá su lugar en el trono de David, en el trono de Judá. Entonces, ¿cómo interpretan acá Mateo 21, del 42 al 44, cuando se dice que el reino de Dios sería quitado de ellos, sería dado a gente que produciera los frutos de él, es decir, a la iglesia? ¿Cómo interpretan ustedes eso en su postura, cuando dice que el reino de Dios sería quitado de ellos y sería dado a gente que produzca los frutos de él? Es mi pregunta. Amén. Te puedo contestar tu respuesta, hermano, basado al libro de Hechos. El libro de Hechos, donde hablando Pedro en su discurso, Pedro dice que Dios le prometió a David restaurar su reino, en el cual te lo voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 15 y 16. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David,
que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Cuando Jesús dice que el reino de Dios va a ser quitado del pueblo de Israel y dado a gente que produzca fruto, refiriéndose a la iglesia, eso se deja ver, hermano, muy obvio en la Biblia, porque el pueblo judío rechazó al Mesías, lo rechazó, por lo que el cumplimiento de la restauración del reino de Israel sigue en vigencia, porque todavía no está restaurado. Ahora, cuando Cristo venga, sí se va a restaurar. Ahora tú me preguntas cómo explico yo que el reino será quitado del pueblo de Israel y dado a otra gente, refiriendo hacia la iglesia. Te lo puedo contestar, sí, porque así fue. El reino de Israel fue quitado y dado a la iglesia que produzca los frutos. Porque el mismo Pablo te dice que cuando el pueblo de Israel, hasta la actualidad, te dice Pablo en el libro de los Corintios, dice que cuando ellos leen, dice que su mente queda perturbada, queda embotada, porque no entienden, por lo que el reino se les quitó a ellos. Ahora, pero te contesto también la pregunta con esto, que aunque el Señor le quitó el reino a Israel, la misma Biblia promete que el reino a Israel le será restaurado. En la exposición que yo di la vez pasada, lo expuse y te vuelvo a exponer en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25, donde te leo a tu interrogante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esa es mi respuesta. Vendrá un tiempo en el que Dios va a restaurar a Israel, y tu interrogante es, ¿qué ha acontecido? ¿Por qué le pasó esto a Israel? ¿Cómo lo interpreto yo? Pues la Biblia a mí me dice que para que yo no sea arrogante en cuanto a lo que ha acontecido a Israel, dice la Biblia que fue endurecimiento en parte, pero que un día va a ser restaurada. ¿Cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? Cuando se reúnan en la batalla del Armagedón, armen la guerra contra el Señor. Entonces ahí entra la plenitud de los gentiles, cuando todas las naciones se unan en contra del pueblo de Israel para destruirla. Ahí entra la plenitud de los gentiles, porque los gentiles todavía están reinando, pero su plenitud va a ser hasta en la batalla del Armagedón. Cuando Cristo viene, entonces la nación de Israel será restaurada, y es ahí donde la Biblia dice que pondrá en Sión la piedra principal. Entonces las naciones correrán allá a Jesús como el libertador. Entonces tu pregunta, hermano, te la contesto con Romanos 11:25, que un día será restaurado. Le ha sido quitado el reino, pero le será devuelto cuando Él venga en su segunda venida y instaure el reino milenial y literal en la tierra. Esa es mi respuesta. Bien, citaste en Hechos capítulo 2. Creo que, si no estoy mal, citaste el versículo 19, entre el 16 y el 19. Hermano, te cité Hechos 15 y 16 para que tú lo mires. Bien, ya, Hechos 15 del 16 al 18. Bueno, El 16, 15 y 16. bien.
Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Creo que ese fue el texto que citaste. Y Romanos así que- 11, 25, si lo vas a ver también. Bien, entonces respecto a eso, pues en el contexto del capítulo 15 sabemos que se está hablando acerca del concilio de Jerusalén. Acá pues se está hablando, se están dirigiendo a los gentiles, se estaba hablando Jacobo antes de enviar la carta a los cristianos de Antioquía, de Siria y de Cilicia. Acá vemos entonces el versículo 14 que dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con este concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A ver, interpreto esto muy bien, como que se está refiriendo un poco más a los gentiles, porque en el versículo 14 vemos que se habla acerca de que los gentiles serían tomados como pueblo para su nombre. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y pues acá vemos que en general, pues esto que está diciendo Jacobo se tiene que estar cumpliendo. Y si estamos hablando de Israel literal, no se está cumpliendo. Obviamente, ya que pues sabemos que al menos en ese tiempo la mayor parte de Israel está endurecida. Y dice que con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Esto quiere decir que en base a que el tabernáculo de David fuera reparado y fuera levantado, los gentiles entonces creerían, y sobre los gentiles sería invocado su nombre. Ahora bien, se está refiriendo entonces a el reino, a que Ahí va. si se está refiriendo al Israel literal, entonces esto no se puede haber cumplido, ya que en el contexto Santiago quiere dejar claro que los gentiles también tienen acceso a la salvación, que los gentiles también pueden ser cristianos, y los judíos aún, si lo interpretamos de forma literal, el tabernáculo de David no había sido levantado. Así que esta profecía tuvo que haberse cumplido, tuvo que haberse estado cumpliendo ahí mismo en el concilio de Jerusalén, cuando el evangelio estaba siendo esparcido también a los gentiles. Ahora respecto a Romanos 11, interpreta eso de forma distinta, que no sé si me alcanza el tiempo, pero Ya. Se acabó. Bien, ya han pasado las 2 horas desde la hora que íbamos a empezar. Entonces, en el primer bosquejo de lo que se iba a hacer, se había puesto al final que cada miembro de cada equipo iba a tener 5 minutos para una conclusión en general. No sé si, como esta mañana hablaron de ese punto, no sé si quieren ahora cada miembro de equipo con 5 minutos para concluir, o Walter hace la última pregunta y sigue con ese proceso de respuesta y contar respuesta y se acabó. Ustedes dirán. Sí, yo tengo más preguntas, pero si me dan acceso a otra pregunta, pues yo la hago. Y esta es la pregunta. De acuerdo a lo que mi hermana está hablando ahorita, esta es la pregunta.
si Dios le prometió a David que de su reino sería restaurado, y que Jesús, repito la pregunta, si Dios le prometió a David que su reino sería restaurado de su simiente y que Jesús fue su hijo, si el reinado de David fue literal y el de Cristo es espiritual, la promesa queda inválida. Explíqueme cómo puede asociar el reinado de David con el de Cristo, porque el de Cristo dice que es el cumplimiento de David, pero si el de Cristo es espiritual, yo quiero que mi hermano me haga esa conexión. ¿La pregunta queda inválida o se cumple con el reino espiritual? Porque el reino de David fue literal y el de Cristo es espiritual. ¿Cómo podría esto serse posible, hermano? Explíqueme. Muy bien, buena pregunta. Lucas 1 del 31 al 33, que es donde más que nada se habla acerca de eso, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En primer lugar, acá tendríamos que ver si esto se está refiriendo a la primera venida o a la segunda venida. El ángel está hablando a María, que está a punto de concebir a Jesús, es decir, está a punto Cristo de nacer, y por tanto está a punto de iniciar como tal su primera venida. Ahora, acá quedaría un poco más en una especulación. Sin embargo, en primer lugar, si decimos que Jesús debe reinar como lo hizo David, igual, de la misma manera, de forma literal, esto no es muy posible, ya que, por ejemplo, sabemos que hoy en día si le preguntamos a un judío de qué tribu es, él no va a responder. Un israelí de hoy en día no sabe de qué tribu es, porque pues ya Israel ha sido sometida a esclavitud y este tipo de cosas. Hoy en día no está como tal como antes. En los tiempos de David no están las 12 tribus como tal. Así que bueno, pues para responder más concretamente a la pregunta, voy a leer Romanos capítulo 9 versículo 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. También dice, no sé si me dé tiempo para leerlo, Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acá vemos entonces también en Gálatas capítulo 3 versículo 7. En Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. También en Juan 8:40 le dice a israelitas, a judíos que no son de Dios. Juan 8 del 39 al 47 le está diciendo a los fariseos que ellos no eran de Dios. También puedo citar muchos textos más en los que se deja claro que hoy en día la Israel étnica, que la etnia de Israel como tal no es el pueblo actual de Dios, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas, como dice Romanos 9, sino que los que son de la fe, estos son los israelitas, estos son el linaje de Abraham, como dice también Gálatas
capítulo 3, versículo 7. Así que mi respuesta es que la promesa dada a David tiene su cumplimiento en la iglesia, y ya se cumplió, y voy a argumentar por qué ya se cumplió. No sé si me da el tiempo. Bien, Hechos capítulo 2, versículos del 29 al 35. Varones, hermanos, se puede decir libremente: el patriarca David, que murió y fue sepultado en su sepulcro, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Hechos 2, del 29 al 36, vemos que el hermano Juan. Amén. Esta es mi refutación. La pregunta era: si Dios le prometió a David que su descendencia, su reino estaría restablecido o restaurado, y que de su descendencia era Cristo, y Cristo era la promesa de la promesa de David, que Cristo se iba a sentar en su reino, como leyó el hermano en Lucas 1:32. Entonces, si nosotros decimos que el reino restaurado a Israel, que es el que restauró Cristo, basando en lo que es la iglesia, la promesa de David quedaría anulada, hermano. Porque David no reinó espiritualmente, David reinó literalmente, físicamente. Por lo que David esperaba una promesa de que un hijo de él también iba a seguir gobernando, no en sentido espiritual, sino en sentido físico y literal. Ahora, si nosotros decimos, tú decías al inicio, partiendo de la especulación, o mencionaste la palabra especulación, yo voy a, basado a textos de la palabra, que no voy a torcer, voy a darle su sentido como tiene que ser. Si Dios le prometió a David que su reino iba a ser restaurado por medio de su hijo, siendo su hijo Jesús, y si Jesús reina, espiritualmente la promesa de David, hermano, no sería cumplida, porque David, su reino era literal y físico, y al venir Cristo y reinar espiritualmente, la promesa de David queda cancelada. Pero como Cristo viene a restaurar a David, o la descendencia de David, su tabernáculo que estaba caído, según Hechos 15 y 16 que leímos, que iba a ser restaurado, y en esa misma promesa de restauración de Israel, leemos Isaías 2:1 al 3, lo que vio Isaías acerca de Judá y Jerusalén: acontecerá que en los postreros de los tiempos, que serán confirmados el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a ella todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sion saldrá la ley y de Jehová la palabra de Dios. Zacarías 8, 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Ya para ese tiempo ya Jerusalén va a ser restaurada, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ahí miramos una Jerusalén ya restaurada. Ahora, basada a esa promesa, es que los apóstoles, o los 120 que esperaban la promesa en Hechos 1:6,
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces le refuto a mi hermano, los que esperaban la promesa del Espíritu Santo, los 120, no miraban un cumplimiento de la promesa hecha a David, seguían esperando ese cumplimiento. Por lo que mi creencia, mi fundamento está basado en la Biblia y no es una teoría que simplemente la pienso yo, sino que es algo que está fundamentado desde el Nuevo Testamento. Los mismos discípulos esperaban un reino literal. Si el reino prometido a David se cumplió en Cristo, siendo un reino espiritual, entonces ¿por qué los apóstoles siguen esperando un reino que se estableciera en el futuro? Y por eso ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta de Jesús no les toca a ustedes. Jesús les hubiese dicho, ya está con vosotros el reino, ya se cumplió, estoy reinando espiritualmente. Pero Jesús le está contestando de acuerdo a la pregunta, no les toca a ustedes saber cuándo, porque les dice él lo que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces Jesús les está diciendo que todavía no es el tiempo, de una forma implícita. Le está diciendo todavía no es y no les toca a ustedes saber el tiempo que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Por qué no les digo ya está viviendo el reino? Entonces la promesa hecha a David, los discípulos, y no solo los discípulos, sino la nación entera de Israel para el tiempo de Jesús estaban esperando el establecimiento, el cumplimiento de la profecía hecha a David, que su reino iba a ser restablecido. Y en el tiempo de los apóstoles, hermanos, el reino no había sido restablecido, ni literalmente, porque los discípulos seguían esperando, ni espiritualmente. ¿Por qué? Porque no era espiritual la promesa, era una promesa literal. Si hubiese sido una promesa espiritual, ellos no hubieran seguido esperando promesa. Pero en el tiempo de Jesús, y ya Jesús partiendo para el cielo, siendo el último día con Jesús, ellos le preguntan, ¿restaurarás? Entonces les dicen, no les toca a ustedes saber. Entonces la respuesta de Jesús, hermano, apuntala de que todavía no es el tiempo. De acuerdo a la pregunta, ¿restaurarás en este tiempo? Implícitamente él dice, no, a ustedes no les toca saber cuándo va a ser. Por lo que Jesús está apuntalando de que en un tiempo después va a ser restaurado el reino de Israel. Entonces los discípulos esperaban. Y me alegra, hermano, que mi base, mi doctrina, mi creencia está basada a la Biblia. No solamente lo confirmo con el Apocalipsis, sino que lo confirmo con el Antiguo Testamento y con los Evangelios y con las cartas paulinas y las cartas generales. Por lo que mi teoría es 100% bíblica, sin especular, ni imaginarme, ni yo pienso, ni yo creo, ni así pensamos, no. La Biblia lo dice, la palabra prevalece en la oscuridad, porque la palabra es la luz, y la luz no puede ser retenida por las tinieblas. Por lo que el reino lo seguimos esperando aún nosotros, no solamente Israel en el tiempo de Jesús lo seguía esperando, también nosotros lo esperamos, porque la promesa hecha a David tiene que cumplirse, porque si no la promesa, hermano, queda inválida. Israel esperó esa promesa y nosotros seguimos esperando la promesa. Y por lo tanto, ustedes también tienen que acomodarse a esa creencia. No importa quién predique la palabra, no importa quién la enseñe. En mi creencia pueden haber doctores, pueden haber eruditos, pero yo no me baso en lo que ellos me dicen, yo me baso en lo que la Biblia dice. Y ahí nadie me saca. Mi mejor maestro puede ser en cuanto a la enseñanza bíblica, pero si se me va conforme, o se me va fuera de la línea bíblica, pues esa doctrina yo no la acepto. Acepto la que está establecida en la palabra, la que está firme, la que no se mueve, la que permanece de generación en generación, de año en año, hasta que Cristo venga en su segunda venida y establezca el reino milenial que esperamos nosotros. Lo he basado en el Antiguo Testamento, lo he basado en el Nuevo Testamento, lo he basado en las cartas paulinas, en las cartas generales y en Apocalipsis. Por lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo y las cartas y Apocalipsis se entrelazan, se unen y todos dan una respuesta clara y sencilla, sin torcer la escritura ni argumentar en pos de teorías de hombre. Y con esto yo concluyo, ¿verdad? Y espero que Dios los bendiga. Esta es mi contrarrespuesta. Amén, amén. Ya agotamos el tiempo. No sé si harán
Aramis o Paul quieren decir algo para cerrar, o lo mismo Liva y Marcelo. Bueno, en el caso mío, solo agradecerles a Walter y a Liva y Marcelo por su tiempo que han dedicado al debate en esta segunda etapa de preguntas y respuestas. Quiero agradecerles. Lamento que el tiempo no alcance porque verdaderamente son temas que conllevan bastante tiempo y ya quisiera haber expresado muchas cosas, más argumentos, pero el tiempo verdaderamente a veces dice alguien por ahí que es nuestro enemigo. Entonces solo me queda invitarlos a todos para que escudriñen la palabra, para que pesen en la balanza. A mí me gusta siempre dar el ejemplo de la balanza que tiene la justicia representada por una mujer, la balanza donde, ¿verdad?, hay dos lados. Entonces yo les invito a todos para que analicen los argumentos, escudriñen la palabra y al final adopten una posición con los mejores fundamentos, porque de eso se trata el estudio, de eso se tratan los debates. El Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Y en la escatología y en la profecía pues hay diferentes posturas, que es lo más importante. Y con esto termino mi pequeña participación, que estemos todos convencidos de las doctrinas esenciales. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Que solo Cristo, Juan 14:6, es el único camino al Padre. La deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A aquellos que rendimos nuestra vida, que la aceptamos como Señor y Salvador, que la palabra de Dios es infalible, que es el hombre, somos nosotros, porque seguimos siendo humanos y seguimos teniendo imperfecciones, los que llegamos a ciertas interpretaciones y no nos ponemos de acuerdo. Pero mientras que en la sana doctrina, en las doctrinas esenciales, estemos de acuerdo, el resto pues no tiene por qué dividirnos, ni tampoco tenemos que entrar en una contención de menospreciar al otro, sino recordar que la ley y los profetas se resumen en dos: amor a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y amar al prójimo y orar los unos por los otros. Entonces agradecerte, Walter, verdaderamente, Paul y yo estamos muy agradecidos porque creo que nos representaste muy bien. ¿Por qué no participamos el hermano Paul y yo? Porque precisamente queríamos evitar que esto se prolongara. Entonces imagínate que ya llevamos casi 3 horas y si hubiéramos participado Paul y yo hubiera sido tal vez más el tiempo. Entonces nos pareció bien y darte las gracias, Walter, darte las gracias también, Marcelo y Liva, por dedicar su tiempo. Son jóvenes y la verdad es que los admiro por su dedicación. De verdad que me recuerdan a mí, pues yo acepté al Señor a los 15 años. Bueno, esa sería solamente mi apreciación. Hermano Paul, si puedes hablar, hazlo en este momento para dar por terminada lo que es esta etapa. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, ya pues estuvo hermano Aramis, a todos, pues de igual forma vamos a orar, a dar gracias a Dios por todo ese tiempo, y si es pues su voluntad y está dentro de nosotros y volver a continuar con el tema o con otro más, pues ahí nos pondremos de acuerdo. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque estuvimos este tiempo meditando, Dios mío, en tu palabra. Estuvimos, tu cielo, hablando de tus grandezas. Señor Jesús, bendice a cada uno de nosotros. Bendice a Hannah, bendice a Walter, Aramis, Liva. Bendice, Señor Jesús,
al hermano Marcelo, bendice, Padre, a los que estuvieron con nosotros, Dios mío amado, a la hermana Diana, bendice al hermano Jairo, no sé si bendice Dios del hermano Edwin, que también estuvo con nosotros, bendice a cada uno, Señor Jesús, de los que estuvieron y se fueron algunos, pero sabemos de que estamos unidos en un mismo espíritu y un mismo sentir. Padre bendito por el pastor Jairo, te pido por todo su equipo, los que estuvieron escuchando, los que nos van a escuchar a lo largo y ancho de toda la nación, Señor Jesús, que también se hizo, y te pido, Dios mío, que bendiga esos oídos y cada uno venga, Dios mío, a ser edificado con esta palabra y saquen sus conclusiones y tú comiences a hacer grandes cosas en la mente y el corazón de cada uno. Gracias.